En este video haremos un repaso acelerado de las tareas de análisis en amplificadores con puerta común y base común. De manera especial revisaremos los procedimientos de cálculo de la resistencia de entrada y de salida en ambas configuraciones. Comenzaremos con el amplificador con puerta común. En el diagrama esquemático se muestra el amplificador con puerta común, indicando que la compuerta se conecta a un nivel de tensión fijo en DC, y en este caso, como la alimentación es unipolar, el sustrato o cuerpo está aterrizado. En caso de que la alimentación fuera bipolar, pues el sustrato tendría que estar conectado a la tensión negativa. También se muestra la fuente de corriente que polariza al MOSFET. En este caso, la única carga conectada a la salida del amplificador es la resistencia interna de la fuente de corriente. En la figura se muestra el circuito equivalente en pequeñas señales del amplificador con puerta común. La resistencia de entrada, digamos, es la resistencia vista en este nodo, ¿no?, en el cual está definida la tensión de entrada. Este es el nodo de fuente del MOSFET. La corriente de entrada, que es instrumental para definir la resistencia de entrada, tiene dos componentes: la corriente de terminal interno de fuente y la corriente que circula en la resistencia interna RO. La corriente que circula en el terminal interno de fuente está determinada por la relación entre la tensión en la fuente, que es la tensión de entrada, y la resistencia de entrada viendo hacia el terminal interno de la fuente, que es 1 entre la suma de las transconductancias. De manera que I, la corriente interna de fuente del MOSFET, viene dada por esta expresión, BI por la suma de las transconductancias. Ya que la corriente de la compuerta es 0, la corriente interna de drenaje es igual a la corriente interna de fuente. También, a consecuencia del valor 0 de la corriente de compuerta, la corriente de salida es igual a la corriente de entrada, de manera que eso condiciona nuestro análisis. La tensión de salida es igual al producto de la corriente de salida por la resistencia de carga, RL. La resistencia de entrada, digamos, el primer paso es definir la corriente de entrada, que es, digamos, tiene dos componentes: la corriente de fuente, del terminal interno de fuente, y la corriente que circula en RO. Y aquí están los dos términos: la BI por la suma de las transconductancias más la corriente en la resistencia interna del MOSFET, RO. Esta corriente viene determinada por la diferencia de tensión entre sus extremos dividida entre RO. Es decir, aquí, en este nodo tenemos la tensión de entrada y aquí tenemos la tensión de salida. Entonces la corriente en RO es BI menos BO entre RO. Pero BO, vean, en principio es el producto de la corriente de salida por RL, pero la corriente de salida es igual a la corriente de entrada. Por lo tanto, BO también es igual al producto de la corriente de entrada por RL. Y de esta manera se define la corriente en RO. Agrupando a un lado los términos que contienen a la corriente, y de este lado los términos que contienen a la tensión de entrada, digamos, en un primer momento llegamos a esta expresión. Y despejando para la resistencia de entrada, que viene definida como la tensión de entrada entre la corriente de entrada, obtenemos la primera aproximación al valor de la resistencia de entrada: 1 más RL entre RO entre
En el denominador aparece la suma de las transconductancias más 1 entre RO. Multiplicando arriba y abajo por RO, tenemos que en el numerador se obtiene RO más RL, mientras que en el denominador tenemos la suma de las transconductancias por RO más 1. Esta es la definición analítica para la R de entrada. En algún momento vamos a ya sea hacer aproximaciones o a expresar el denominador de otra manera, ¿ya? Cuando tengamos definida la ganancia de tensión sin carga. Aquí tenemos para ese propósito el circuito con la salida en circuito abierto, es decir, sin carga. RL es infinito. De esta manera la corriente de salida es cero, y puesto que la corriente de la compuerta siempre es cero, independientemente de la condición de carga, en este caso la corriente de entrada también es cero. Esto tiene varias consecuencias. Una es que la tensión de entrada es igual a la V de señal. Y la otra es que la resistencia de entrada con RL infinito también es infinito, ya que la corriente de entrada es cero. Además, podemos proceder al cálculo de la ganancia de tensión en circuito abierto a la salida. La tensión de salida, es decir, este es el nodo de salida, es igual a la tensión de entrada BI más la caída de tensión en RO, que viene dada por el producto de la corriente I multiplicado por RO, en donde I es BI dividido entre la resistencia de entrada en el terminal interno de fuente. Y esta corriente es la misma en el terminal interno de drenaje. En circuito abierto, la única corriente que circula en todo el circuito es la corriente que circula dentro del transistor. Por lo tanto, I retorna a través de RO. Y la tensión de salida se despliega de esta forma, como BI más, vean la corriente interna del transistor es BI por la suma de las transconductancias y todo esto por RO. De manera que llegamos a la definición de la ganancia de tensión sin carga. Es decir, la ganancia de tensión sin carga es BO entre BI cuando RL es infinito. Y del paso previo, si despejamos para BO entre BI, obtenemos que la ganancia de tensión sin carga es 1 más este término que contiene el producto de la suma de las transconductancias por RO. Este resultado lo vamos a utilizar para reescribir la resistencia de entrada, que originalmente ha quedado de esta forma: RO más RL entre 1 más GM más GMB por RO. Y reconociendo que el denominador es la ganancia de tensión sin carga, la resistencia de entrada se reescribe como RO más RL entre la ganancia de tensión sin carga. Ahora regresamos al circuito equivalente en pequeñas señales. Es fundamental en este circuito recordar que debido a que la corriente de la compuerta es cero, la tensión de salida es el producto de la corriente de salida por RL, pero la corriente de salida es igual a la corriente de entrada, pues ya que la corriente de compuerta es cero, ¿no? La ganancia de tensión se define como la tensión de salida entre la tensión en el nodo de entrada del amplificador, BI. Y la tensión de salida la hemos definido como el producto de la corriente de salida por la resistencia de carga, mientras que la tensión de entrada la podríamos definir como el producto de la corriente de entrada por la resistencia de entrada.
La tensión de salida es redefinida como el producto de la corriente de entrada por la resistencia de carga, mientras que la expresión de la tensión de entrada pues no cambia, ¿no? Pero ahora reconocemos que podemos eliminar la corriente de entrada en el numerador y en el denominador, de manera que llegamos a este resultado sumamente compacto y elegante, ¿no? La ganancia de tensión es la relación entre la resistencia de carga y la resistencia de entrada. También la ganancia general de tensión, que se define como la tensión de salida entre la tensión del generador de señal. En la salida, la tensión de salida la podemos escribir, pues tal como habíamos ya hecho en el paso anterior, como la corriente de entrada por RL, mientras que la tensión del generador de señal, en términos de la corriente de entrada, es el producto de la corriente de entrada por la suma de las resistencias que tenemos en el circuito de entrada, RS más la R de entrada. Y esto, si eliminamos la corriente de entrada en el numerador y en el denominador, nos lleva a este resultado, RL entre RS más la R de entrada. En este paso, sustituimos la R de entrada por, digamos, la versión en la que se define la R de entrada en términos de la ganancia de tensión sin carga. Y llegamos a este resultado que es bastante útil. Manipulando la expresión anterior, es decir, multiplicando en el numerador y en el denominador por ABO, es decir, la ganancia de tensión sin carga, llegamos a esta expresión para la ganancia general de tensión. En el siguiente paso, reconocemos que ABO, la ganancia de tensión sin carga, es igual a la ganancia general de tensión sin carga, por el hecho de que cuando el amplificador se deja con la salida en circuito abierto, la tensión de entrada Bin es igual a la tensión del generador de señal. Por lo tanto, estas dos ganancias sin carga son iguales. En un paso adelante, digamos, reconocemos que en el modelo en el que aparece la ganancia general de tensión sin carga, es decir, hay dos modelos Thevenin para analizar amplificadores sistemáticamente. Entonces, GBO es la ganancia de la fuente dependiente de tensión y es excitada por la tensión del generador de señal. Y en la salida, lo que aparece es, digamos, esta relación numerador-denominador. En el denominador aparece Rout. Por lo tanto, estos dos términos son equivalentes a Rout. Aquí presentamos el modelo Thevenin, en el que en la salida del amplificador aparece esta fuente dependiente de tensión, con ganancias GBO y dependiente de la tensión del generador de señal. ¿Ya? Vean que la resistencia en serie con el generador es Rout, de manera que la tensión de salida se puede escribir como GBO por la tensión del generador por RL entre Rout más RL. ¿Ya? De manera pues que en el amplificador con puerta común hemos llegado a un resultado, hemos calculado Rout sin pasar por el proceso de cálculo, el cual puede ser muy complicado en algunas configuraciones amplificadoras. Otro tanto igual ocurre para el caso de la ganancia de tensión, AB, que nosotros habíamos presentado ya estos dos resultados. RL entre la resistencia de entrada es equivalente a esta expresión.
Si sustituimos R de entrada por RO más RL entre la ganancia de tensión sin carga. Y si pasamos esto al numerador, la ganancia de tensión sin carga al numerador, vean, nos queda esta expresión, ABO por RL entre RO más RL. De nuevo, en el otro modelo Thevenin, lo que aparece en la salida es una fuente dependiente con ganancia GBO y la resistencia que aparece en la salida de este modelo, digamos, está constituida por la carga y por la resistencia de salida propia del amplificador, RO. Y reconocemos pues que con el resultado que hemos obtenido, la resistencia del transistor es la resistencia de salida propia del amplificador. Aquí se muestra ese modelo Thevenin en el que la fuente dependiente, vean, tiene una ganancia ABO y es excitada por la tensión en la entrada del amplificador. Y la resistencia en serie con la fuente dependiente es la resistencia de salida propia del amplificador. De manera que la tensión de salida la podemos escribir, digamos, por la interacción de esta fuente dependiente de tensión con este divisor de tensión. Y de ahí reconocemos que RO ya apareció calculada en nuestro proceso de análisis del amplificador con puerta común, sin haber pasado propiamente por el proceso, ¿no? En esta slide se ilustra eh, el procedimiento conceptual de cálculo de la resistencia de salida propia del amplificador. En la salida del amplificador conectamos esta fuente Bx de tensión que impulsa a esta corriente en el amplificador cuando hacemos la tensión de entrada igual a 0. ¿Ya? En este caso, bueno, la resistencia de salida propia del amplificador está definida como Bx entre Ix cuando la tensión de entrada es 0. Puesto que la tensión con puerta fuente es 0, las corrientes internas en el transistor son 0 en fuente y drenaje. Esta corriente es 0 en cualquier caso, ¿no? De manera que Ix, que viene de este generador de prueba que hemos usado, al llegar a este nodo y aplicamos Kirchhoff, la única corriente que circula en RO es Ix, ¿no? De manera que ahora el transistor MOSFET se comporta realmente como que si no estuviera en nuestro circuito. Y la única resistencia que se ve es RO. De manera que la resistencia de salida propia del amplificador es RO. ¿Ya? En este caso, pues llegamos a este resultado de manera pues bastante expedita. Pero esto no siempre es así. El otro caso, el cálculo de la resistencia de salida se define como Bx entre Ix, siendo Ix la corriente que impulsa el generador en nuestro amplificador cuando lo conectamos a la salida, cuando la tensión del generador de señal es 0. Cuando hacemos esto, vean que Rs tiene que ser incluida en el circuito. Y la presencia de Rs provoca que las corrientes internas del MOSFET ya no sean 0 y esto va a dificultar nuestro análisis. Ahora, si a consecuencia eh, de la corriente que circula en Rs, que es Ix, ya que la corriente de la compuerta es 0, aparece esta tensión en la fuente que le identificamos con el símbolo V. Entonces, esta tensión impulsa esta corriente en el terminal interno de fuente. Y ya que la corriente de compuerta es 0, la corriente de drenaje en el terminal interno de drenaje es la misma. En este nodo, en el nodo de drenaje, las dos corrientes se suman. De manera que la corriente resultante en RO eh, está constituida por Ix más la corriente interna del transistor. Ahora, para calcular la resistencia de salida tenemos que calcular la suma de las tensiones que equivalen a Bx.
Es decir, Bx es igual a la caída de tensión en RO más la caída de tensión en RS. Y eso en una primera instancia, vean, aquí mantenemos el símbolo V para la corriente interna del transistor. Entonces la caída en RO sería la suma de las transconductancias por V más IX, y esto multiplicado por RO, más la caída en RS, que es IX por RS. Ahora, si sustituimos V por IX por RS, es decir, V es igual a IX por RS, aquí hemos hecho este paso, entonces ahora la expresión completa para Bx es esta. Y ahora esto ya está listo para eh, presentar el resultado de la ROUT como Bx entre Ix cuando la tensión del generador de señal es 0. Vean, es igual a Rs por el primer término lleva la suma de las transconductancias multiplicada por RO más 1 más RO. Pero si reconocemos que lo que está encerrado, pues aquí en este paréntesis grande, multiplicando a RS, equivale a la ganancia de tensión sin carga, la expresión que nosotros vamos a utilizar más frecuentemente es esta. La resistencia de salida con puerta común es RS por la ganancia de tensión sin carga más RO. Esto quiere decir que a la salida RS se puede ver muy grande si ABO es grande, ¿no? En todo caso, esta es la simplificación máxima, digamos, conceptual que nosotros nos podemos permitir para ROUT. Por otra parte, digamos, tenemos que abordar el análisis de respuesta en frecuencia, en alta frecuencia, ¿no? Y para ese propósito, en el circuito equivalente en pequeñas señales, incluimos las capacitancias internas del MOSFET. Hay una capacitancia entre compuerta y fuente y otra capacitancia entre drenaje y compuerta. Y cualquier capacitancia externa si existiera. Ahora, reconociendo pues que la capacitancia compuerta drenaje está conectada entre el drenaje y la compuerta, pero la compuerta está aterrizada, equivale a conectar CGD entre el drenaje y tierra, ya que la compuerta está a tierra. Lo mismo con la capacitancia compuerta fuente, está entre fuente y compuerta, pero la compuerta está aterrizada. Entonces, de manera que es equivalente a esta capacitancia que aparece entre fuente y tierra, digamos, ya que la compuerta está aterrizada. Además, para el cálculo de las constantes de tiempo, la constante de tiempo en cada caso viene determinada por la capacitancia total en un nodo, en este caso CL más CGD, pero a la resistencia que se ve desde estos dos condensadores, que le vamos a llamar RGD, viene dada por el paralelo de RL con la resistencia de salida que recién hemos calculado. Mientras que la resistencia que se ve desde CGS, vean, es la resistencia de entrada, es decir, que se ve viendo hacia la fuente del amplificador, la resistencia de entrada en paralelo con RS, ya que para el cálculo de las resistencias que se ven desde los condensadores, usando esta técnica, las fuentes independientes se hacen cero. Esta técnica se llama constantes de tiempo de circuito abierto, ¿no? Y sirve para calcular de manera aproximada los límites de la respuesta en frecuencia de un amplificador usando el método de las constantes de tiempo. Recuérdense que, ya lo habíamos adelantado en la clase, en alta frecuencia este amplificador, debido a estas capacitancias, se va a comportar como una red paso bajo. Si despreciamos el efecto de RO, entonces lo que se ve a la entrada del amplificador es
la resistencia viendo hacia la fuente, que es 1 entre la suma de las transconductancias, en paralelo con RS, cuando hacemos la tensión independiente, la fuente independiente igual a 0. De manera que la resistencia que se ve desde CGS es el paralelo de estas dos resistencias. Aquí está, ¿verdad? Mientras que en la salida tenemos estas dos capacitancias y le vamos a llamar a la resistencia que se ve desde este condensador eh, equivalente RGD. RGD, la resistencia que se ve desde este condensador es RL, ya que pues RO ha desaparecido y la fuente independiente es 0. Y entonces esta fuente se hace 0. Entonces aparecen dos polos asociados cada uno a una de las constantes de tiempo, eh, FP1 y FP2. ¿Ya? Vean, esto es lo que se ve a la entrada y esto es lo que se ve a la salida. ¿Ya? Generalmente, la frecuencia resultante de la constante de tiempo que se produce en la entrada es mucho menor que la constante de tiempo que se produce a la salida. De manera que esta frecuencia resultante es mucho más alta que esta. En alta frecuencia, eh, quien domina el circuito es la frecuencia más baja. Hay situaciones en las que RO debe ser tomado en cuenta y en ese caso vamos a usar los cálculos que ya hicimos de las resistencias que se ven en los distintos puntos del amplificador con puerta común. Por ejemplo, CGS, que estaría conectado entre fuente y tierra, vería RS en paralelo con la R de entrada. Aquí está RS en paralelo con la resistencia de entrada. Por otra parte, el paralelo de CGD con la capacitancia de carga se conectan en el drenaje y la resistencia RGD, que es la que se ve desde esos condensadores, es el paralelo de RL con la resistencia de salida. Y FH lo definimos como 1 entre 2pi por la suma de las constantes de tiempo de circuito abierto. Como surgieron algunas dudas y preguntas durante la clase, pues aquí está el trazo de la respuesta en frecuencia de un amplificador de propósito general. Puede ser fuente común, con puerta común, base común o emisor común. Y la banda media es la región de frecuencia, la banda de frecuencia en la cual el amplificador produce su ganancia de diseño. Y en la banda media, los efectos tanto de las capacitancias internas o externas se puede despreciar. ¿Ya? Si la frecuencia de las señales aumenta más allá de un cierto valor al que le vamos a llamar f sub h, esta es la frecuencia superior de menos 3 decibelios, vean, porque es la frecuencia en la cual la ganancia ha caído 3 decibelios. A partir de este punto, definimos la banda de alta frecuencia y en esta banda la ganancia disminuye, ¿no? A consecuencia de las capacitancias internas de los transistores. Por otra parte, en baja frecuencia eh, vamos a alcanzar en general un punto de baja frecuencia en el cual ese punto es FL, la frecuencia inferior de menos 3 decibelios. Este es un punto en el cual la ganancia ha disminuido 3 decibelios, ¿ya? Respecto a la ganancia en la banda media. Y a partir de este punto la ganancia va a disminuir significativamente. Y esto se debe a los condensadores externos con los que se acopla la fuente de señal al amplificador o la salida del amplificador a la entrada de otro amplificador. ¿Ya? Y esta es la banda de baja frecuencia. Generalmente este diagrama se presenta pues en decibelios. ¿Ya? Este trazo se presenta en decibelios, quiere decir que la relación, la ganancia, en este caso es la ganancia general de tensión, se calcula en decibelios, ¿verdad?
La magnitud de la ganancia general de tensión está en decibelios acá. Y bueno, es un gráfico semilogarítmico, ¿verdad? Ya para que tenga algún sentido la forma en que se trazaban estos gráficos en el pasado, que era en un tipo de papel especial para hacer estos gráficos semilogarítmicos, ¿no? Hay amplificadores que no tienen capacitancias de acoplamiento, es decir, entre la fuente de señal y la entrada del amplificador o entre la salida del amplificador y la siguiente etapa amplificadora. En esos casos, la ganancia del amplificador se extiende hasta DC, ¿ya? Solo se experimenta una disminución de la ganancia en alta frecuencia, ¿no? Los circuitos integrados, tales como el 741, exhiben este comportamiento. En este ejemplo que presentamos en la clase, la respuesta en frecuencia de un amplificador se caracteriza por esta función de transferencia. Digamos que en general el concepto de función de transferencia digamos, caracteriza el funcionamiento de un sistema en el dominio de la frecuencia y por definición es igual a la transformada de la salida entre la transformada de la entrada. Como estamos hablando de la variable compleja S, entonces son las transformadas de Laplace, ¿ya? Operativamente, digamos, cuando digamos analizamos un sistema físico, eh, nosotros hacemos en electrónica y en general en ingeniería eléctrica hacemos S igual a J omega. Y en este caso la función de transferencia pasa a ser función de J omega, de la frecuencia compleja. Y esto se define como la transformada de la salida, pero en este caso, pues como eh, ya no estamos usando S, sino que J omega es la transformada de Fourier de la salida entre la transformada de Fourier de la entrada, ¿verdad? Porque hemos hecho S igual a J omega. En nuestro ejemplo, no, antes de pasar al ejemplo, también hay que decir que digamos, la gracia de trabajar en el dominio de la frecuencia es que la relación de la entrada, entre la entrada y la salida, eh, es algebraica, digamos, la entrada multiplicada por la función de transferencia, algebraicamente es igual a la salida. En el dominio del tiempo, las cosas no son tan simples, ¿no? Digamos, la salida en el dominio del tiempo, en función de la entrada, tiene que pasar por una operación que se conoce como convolución. Y en definiciones más sencillas, de redes más sencillas, como por ejemplo una red RC, pues hay que pasar por ecuaciones diferenciales, ¿no? ¿Ya? Entonces, digamos, esta es la gran ventaja digamos, de trabajar en el dominio de la frecuencia. Digamos que la convolución se convierte en álgebra, ¿verdad? Bueno, regresando a nuestro ejemplo, en este sistema, digamos, en el numerador tenemos este, estos dos términos en función de S y en algún valor de frecuencia, es decir, en algún valor de S, eh, el numerador se hace cero. En ese valor, en el valor de frecuencia en el cual el numerador se hace cero, se dice pues que esa frecuencia es un cero del sistema, ¿no? Son los valores que hacen cero la función de transferencia. En este caso son 100K. En el numerador tenemos el producto de dos factores y cada factor tiene un valor de S que hace cero el denominador. A esos valores de frecuencia se les llama los polos y digamos son singularidades de la función de transferencia. En, en los valores de frecuencia pues iguales a los correspondientes a los polos, la función de transferencia tiende al infinito. En la práctica, en realidad, las frecuencias de los polos condicionan la respuesta en frecuencia del sistema. Es decir, que
por ejemplo, en un sistema paso bajo, como este, cuando alcanzamos el valor del polo inferior, vean, este polo está en 10K y ese está en 40K, a partir de esa frecuencia la ganancia comienza a disminuir. Podemos ver que este amplificador, cuando S vale 0, la ganancia es unitaria, es decir, 0 decibelios. Pero a partir de 10K, la ganancia comienza a disminuir. En 40K aparece el otro polo y la ganancia disminuye aún más rápidamente en términos del incremento de frecuencia, ¿no? En los sistemas físicos, generalmente la frecuencia del cero está arriba de la frecuencia de los polos, ¿no? En este caso, pues eso es cierto, este tiene el 0 en 100K y allí veríamos eh, algún efecto del desempeño del sistema, ¿no? ¿Ya? Bueno, veamos lo que ocurre al evaluar este sistema. Si evaluamos la función de transferencia analíticamente haciendo S igual a J omega y evaluando la magnitud, vemos que hay una frecuencia omega en la cual la magnitud cae 3 decibelios. Es decir, la magnitud es 1 entre raíz de 2 veces la ganancia en DC, pero en este caso la ganancia en DC es 1, es decir, 0 decibelios, ¿verdad? Y esa frecuencia en este caso son 9537 radianes por segundo. Vean, en términos de omega, ¿no? El trazo en negro es el diagrama de Bode de esa función de transferencia. El diagrama de Bode es una técnica aproximada práctica para caracterizar rápidamente cómo funciona un sistema. En este caso habíamos visto que tenemos dos polos, un polo en 10K y un polo en 40K. Un diagrama de Bode, digamos, mientras no llegamos a la frecuencia del primer polo, pues muestra el trazo, muestra la ganancia del sistema hasta ese punto de frecuencia. Como la ganancia en DC de este ejemplo es unitaria, es decir, 0 dB, vean, la ganancia se mantiene en 0 dB hasta que llegamos a la frecuencia del primer polo, que son 10K o 10 a la 4 radianes por segundo. A partir de ese punto de frecuencia, la ganancia comienza a disminuir a consecuencia de ese polo. Y la disminución es de menos 20 decibelios por década. Quiere decir que si solo ese polo existiera, una década después de 10K, que sería 100K, la ganancia habría disminuido 20 decibelios. Pero 20 decibelios por década es equivalente a menos 6 decibelios por octava. Una octava se dice cuando la frecuencia se duplica. Entre 10K y 40K hay 2 octavas. Y vean, esto me dice que la ganancia cae 6 decibelios por octava. Por lo tanto, en 2 octavas la ganancia va a caer 12 decibelios. Veamos. Exactamente 12 decibelios, tal como lo habíamos planteado, ¿verdad? A partir de la frecuencia del segundo polo, la pendiente incrementa otros 20 decibelios por década, es decir que ahora la pendiente resultante será del doble, 40 decibelios por década. Es decir, la ganancia va a disminuir 40 decibelios por cada década. Vean que 20 decibelios es equivalente a que la ganancia disminuya 10 veces. 40 decibelios equivale a que la ganancia disminuya 100 veces. 40 decibelios por década también es equivalente a 12 decibelios por octava. Es el doble de lo que ocurría bajo los efectos del primer polo. Ahora, cuando llegamos a la frecuencia del cero, el cero contrarresta el efecto de uno de los polos. Y la pendiente ahora regresa al valor que tenía cuando teníamos solo un polo, a menos 20 decibelios por década o menos 6 decibelios por octava. Esto es, a grosso modo, pues, digamos, los rudimentos de
analizar de manera práctica los efectos de ceros y polos en un sistema lineal. También en la clase habíamos dicho pues que para que un polo se considere un polo dominante, el siguiente polo debe estar por lo menos a 2/8 del polo dominante. Entonces, en este caso, el polo superior, vean, está a una frecuencia que es 4 veces la frecuencia del polo dominante. Es decir, 2/8, ¿verdad? Por lo tanto, este ejemplo del texto ilustra lo que ocurre en el límite para, para que la relación entre estos dos polos me produzca que este polo se comporte como el polo dominante. El error, digamos, inherente a esta aproximación es la diferencia entre estas dos líneas punteadas. Digamos que el valor exacto de la frecuencia de menos 3 decibelios es 9.537 radianes por segundo y el valor aproximado es 10.000. Si tomamos en cuenta todo el trabajo que nos ahorra, pues es un buen método. Es un buen método. En general, en electrónica, los sistemas tienen un polo dominante. Tienen un polo dominante y porque así se diseñan, ¿no? Y entonces esto nos va a facilitar la vida durante nuestras tareas de análisis de respuesta en alta frecuencia. Bueno, tenemos el amplificador base común. El amplificador base común es la contraparte del amplificador con puerta común y ambos sirven para construir el diseño cascodo, tanto MOSFET como BJT. El amplificador base común, vean, tiene la base conectada a un nivel de tensión fijo, de manera que en pequeñas señales esto se considera que está aterrizado. Y al igual que en el caso anterior, ilustramos este ejemplo en el que estaría polarizado por una fuente de corriente. En pequeñas señales, para hacer un diagrama esquemático compacto, usamos el modelo T implícito para el BJT. De manera pues que lo único que sacamos del símbolo del transistor es la resistencia interna. Pero cuando indicamos los valores que toma la corriente, por ejemplo, interna del emisor, estamos indicando que usamos el modelo T. La diferencia fundamental entre el circuito base común y el compuerta común es que tenemos una corriente de base que no es cero. La corriente de base es igual a la tensión de entrada entre Rπ. Esto significa que la corriente de salida no es igual a la corriente de entrada y esto va a complicar la vida a la hora de realizar cálculos con esta configuración. También la resistencia de entrada se define de la misma forma que en el compuerta común, es la resistencia viendo hacia el emisor. ¿Ya? En esta slide se muestran los cálculos realizados con el propósito de calcular la resistencia de entrada. Puesto que la resistencia de entrada se define como la tensión de entrada entre la corriente de entrada, entonces lo importante es, digamos, trabajar el cálculo de la corriente de entrada. Vean, la corriente entrando al emisor tiene dos componentes, la corriente que circula en el terminal interno del emisor y la corriente que circula en RO, que es la resistencia interna del transistor que conecta el colector y el emisor en este caso. Aquí lo expresamos, ¿verdad? La corriente de entrada es Bin entre RE, esta es la corriente en el terminal interno del emisor, más IRO, la corriente que circula en RO. Bueno, IRO, la corriente que circula en RO, viene impulsada por la diferencia de tensión en extremos de RO, es decir,
Bin de este lado y BO en el otro lado, de manera que IRO es Bin menos BO entre RO. Pero BO está definido como el producto de la corriente de salida por RL. Pero la corriente de salida, en términos de la corriente de entrada, vean, es la corriente de entrada menos la corriente de base. Aquí está la corriente de base. ¿Ya? Aquí, esta es la dificultad adicional que nos plantea el análisis de este circuito, ¿no? De manera que cuando reconocemos que la corriente de salida es la corriente de entrada menos la corriente de base y sustituimos ese valor en la expresión para la tensión de salida, la tensión de salida resultante toma esta forma, ¿verdad? La corriente de entrada menos la corriente de base por RL. Y ahora podemos sustituir esta expresión para BO en la definición de la corriente en RO. Es decir, la corriente que circula en RO es la tensión de entrada menos, esta es la tensión de salida, ¿ya? Es decir, la corriente de entrada menos la corriente de base por RL, y todo esto dividido entre RO. Si desplegamos todos estos cálculos, ¿ya? Vean la corriente de entrada, es Bin entre RE más IRO, pero IRO tiene tres términos y aquí aparecen, ¿verdad? Además, en la expresión para la corriente en la resistencia RO apareció Rp a consecuencia de la corriente de base que está definida en términos de Rp. Entonces, a partir de ese punto vamos a sustituir Rp por Re por beta más 1. Y esto por el hecho de que la resistencia de entrada vista hacia el emisor está dominada por Re. Entonces queremos expresar todo en términos de Re. De manera que, bueno, en este paso, un paso más adelante, digamos, agrupamos a la izquierda para los términos que contienen la corriente y a la derecha para los términos que contienen la tensión de entrada. Esto, pues, buscando construir una expresión para la resistencia de entrada base común. Habíamos llegado a este punto, ¿no? De manera que la resistencia de entrada es la tensión de entrada entre la corriente de entrada, ¿verdad? Y esto nos llevaría en el numerador a 1 más RL entre RO y en el denominador, bueno, aquí hay más términos, ¿ya? Si multiplicamos arriba y abajo por RO, vean, en este paso todavía intermedio, queda RO más RL entre todo esto, ¿verdad? Este término que tenía 1 entre RO, como multiplicamos por RO, se convirtió en 1, ¿verdad? Y si multiplicamos ahora en el numerador y en el denominador por RE, ya explicamos por qué razón, ¿verdad? Porque la resistencia de entrada va a venir dominada por la resistencia interna de emisor en el modelo T. Entonces la resistencia de entrada, vean, es RE por RO más RL. Y en el numerador, vean donde estaba RO entre RE, se va el RE, donde estaba el 1 aparece RE, y acá RL aparecería dividido entre beta más 1, ¿verdad? Y ahora vamos a analizar los dos casos extremos, viendo desde la entrada, ¿no? Si hacemos RO infinito, pues el resultado sería, es un límite, ¿verdad? La resistencia de entrada es en el límite es igual a RE, aquí solo quedaría RO y aquí solo quedaría RO. Vean, RE por RO entre RO, es decir, RE. Y eso es lo que nosotros hemos hecho en electrónica 1, ¿no? Cuando despreciamos RO, la resistencia de entrada base común es RE. Por otra parte, es interesante el análisis cuando RL vale infinito.
Y cuando RL vale infinito, esta es la expresión original, ¿verdad? Pues en el numerador quedaría RL en el límite, ¿verdad? Y en el denominador solo quedaría este término, estos se van, ¿verdad? Y el resultado sería RE por RL entre RL entre beta más 1. Los RL se eliminan y nos queda RE por beta más 1, pero esto es RPi. De manera que la resistencia de entrada sin carga a la salida es Rpi. Y estos resultados son fundamentales para nosotros. Aquí está el amplificador sin carga, quitamos RL, de manera que la corriente en la salida es cero, pero la corriente en la compuerta no es cero, es VI entre Rpi, de manera que la corriente de entrada, ya que la corriente de salida es cero, es igual a la corriente de base. Dije compuerta por error, es base, ¿verdad? Entonces la corriente de entrada es igual a la corriente de base, es decir, VI entre Rpi. Y por lo tanto, la resistencia de entrada es Rpi, justo lo que acabamos de demostrar en la slide anterior, ¿verdad? Además, la tensión de salida es la suma de VI más la caída en RO. Y puesto que la corriente en el terminal interno de emisor es VI entre RE, y puesto que hay corriente en la base, la corriente de colector es menor, ¿verdad? Es Gm por VI. Y ya que la corriente de salida es cero, esta corriente Gm por VI retorna en RO. Entonces la tensión de salida es VI más la caída en RO, que es GmVI por RO, ¿verdad? Y agrupando para VI, vean, sería VI por la suma de estos dos términos. Y despejando para la definición de ganancia, que es VO entre VI con RL infinito, la ganancia de tensión sin carga sería 1 más el producto de Gm por RO. Este producto Gm por RO se conoce como la ganancia intrínseca del transistor, y para BJT es mayor que para MOSFET, dependiendo de la construcción del transistor, puede ser significativamente mayor. De manera que ABO, en términos de ganancia intrínseca, es 1 más la ganancia intrínseca del transistor. En el caso con puerta común, los valores de las resistencias de salida, tanto la resistencia propia de salida del amplificador como la resistencia Rout, fueron producto del cálculo, digamos, durante el análisis previo, y no resultado del cálculo, digamos, intencional de las resistencias de salida. En el caso del amplificador base común no es así. No tenemos todavía resultados para las resistencias de salida. En el caso de la resistencia de salida propia del amplificador, vean, aplicamos una fuente a la salida, Vx, que impulsa una corriente Ix, cuando la tensión de entrada es cero. En este caso, como el emisor y la base están ambos aterrizados, la corriente interna de emisor y de colector son cero, la corriente de base también. En este caso, puesto que todas las corrientes son cero, el transistor se comporta como que si no estuviera conectado, y lo único que queda del transistor es su resistencia de salida, perdón, su resistencia interna, RO. De manera pues que la resistencia de salida propia del amplificador es la resistencia interna igual a la resistencia interna del transistor. En el caso de Rout, la cosa es más complicada, porque lo que se hace cero es la tensión del generador. De manera que ahora RE participa en el circuito y va a complicar nuestro análisis significativamente, porque, digamos, esta tensión en magnitud es igual a Bpi. Por lo tanto, quiere decir que hay corrientes eh, circulando internamente en el transistor. Rout se define como Bx, esta fuente que colocamos con el propósito de calcular Rout, entre Ix, la corriente que impulsa Bx, ¿verdad? Cuando la tensión del generador es cero.
En un primer paso, vean, escribimos todas las corrientes y tensiones que aparecen, ¿no? Sobre todo, digamos, esta tensión que aparece pues en el emisor a consecuencia pues de la corriente que circula en RE, que no es igual a IX, dado que la corriente de base no es cero. Esto a diferencia del compuerta común, ¿no? Bueno, como ya definimos la corriente en RE y la corriente interna de emisor en términos de la tensión en el emisor, V, entonces la corriente de base es igual a la tensión del emisor entre Rπ, mientras que la corriente interna de colector es Gm por B. Ahora, estas dos corrientes se suman en este nodo por Kirchhoff y la corriente que circula en RO es la suma de Gm por B más Ix. ¿Ya? Y Bx lo podemos calcular como la suma de las caídas en RO y en Re. Lo que complica el análisis y que no podemos usar nuestro resultado obtenido con el compuerta común, con el MOSFET, es que esta corriente no es igual a Ix. Pero si, digamos, desplegamos el modelo interno del transistor en pequeñas señales y por conveniencia usamos el modelo Pi en lugar del modelo T, vean que el circuito resultante es este, ¿no? Aquí mantenemos nuestros cálculos previos. Aquí, bueno, no hemos puesto que circula la corriente eh, de base impulsada por esta tensión, ¿ya? Eh, pero lo que sí podemos apreciar es que Re y Rp quedan en paralelo. Y a ese paralelo le vamos a llamar Re'. Y en ese paralelo sí circula Ix. De manera que la tensión, vean que me ha impulsado todo acá, B, la puedo expresar como el producto de Ix por Re'. Re', pues el paralelo de Re con Rp. Y ahora, un paso adelante, ¿verdad? Vean, este circuito se parece al del MOSFET, ¿ya? Aunque el MOSFET esto estaba con el modelo implícito, ¿no? Pero básicamente hasta podríamos usar el resultado del MOSFET solo adaptándolo a las condiciones de este circuito. Vean que la tensión de control de esta fuente dependiente, GMBP, tiene esta polaridad, ¿ya? Por lo tanto, en términos de, bueno, físicamente va a ser una tensión negativa. Esto significa que, digamos, en el modelo Pi, conceptualmente esta fuente, la corriente tiene esta dirección, pero como físicamente es, eh, digamos, es negativa, la corriente real irá en dirección contraria. Gm R' por Ix, ¿verdad? Y estas dos corrientes se suman aquí en el colector y circulan en RO. Aquí ya las hemos agrupado. Vean, la corriente resultante es Ix por 1 más Gm por Re'. De manera que la suma de las caídas en RO y en Re' es igual a Bx. Aquí está, ¿verdad? Bx es la caída en RO más la caída en Re'. Y como definimos Rout como por definición igual a Bx entre Ix cuando la tensión del generador de señal es cero, pues eh, esto en este caso, ¿verdad? Es igual a, vean, hemos agrupado los términos que llevan Re', sería este, Re' por Gm por RO, más este otro término que se lo lleva Re', ¿verdad?
más RO, que sería RO multiplicado por este 1, ¿verdad? Y reconocemos inmediatamente que lo que multiplica a RE' es la ganancia de tensión sin carga eh, de la configuración base común. De manera que la resistencia de salida se parece a la, a la resistencia de salida base común, con puerta común, ¿no? ¿Ya? Finalmente, tenemos que abordar el análisis de respuesta en frecuencia. Y lo primero que hacemos es, digamos, dibujar el diagrama esquemático, en este caso usando el modelo implícito T, y incluimos las capacitancias internas CPI entre base y emisor. En este caso, digamos, no incluimos RX porque el análisis se hace desde el emisor, ¿no? Y RX ya es bastante pequeña, ¿no? Entonces desde el emisor se ve todavía más pequeña y la podemos despreciar. Y CMU conectado entre el colector y la base, y además esta capacitancia de carga pues si existiera, ¿no? En la siguiente slide, digamos, vamos a hacer algunos cambios, puesto que la base está aterrizada y CMU conecta el colector con la base, lo vamos a pasar, digamos, este es el colector, ¿verdad? Entonces la vamos a pasar a este punto entre colector y tierra, ¿verdad? Y CPI está conectado entre emisor y base, pero la base está aterrizada, entonces lo vamos a mover para acá, entre emisor y tierra, ¿no? Para que se vea más claramente de dónde, cómo se obtienen los valores de las resistencias que nos van a servir para el cálculo de las constantes de tiempo. Aquí está, ¿no? Vean, CPI pasó a este punto porque estaba entre emisor y base y la base está a tierra. Y la resistencia que se ve desde CPI le llamamos RPI, ¿verdad? Y va a ser el paralelo de RE con la resistencia de entrada, ya que la fuente independiente se hace cero, ¿no? Y además estos condensadores se hacen cero cuando calculamos RPI. Por otra parte, calculamos Rmu, la resistencia que se ve desde estos dos condensadores, ¿no? Cuando la fuente independiente es cero y este condensador se abre, ¿verdad? Por eso se llama este método constantes de tiempo de circuito abierto, ¿no? Entonces la resistencia que se ve desde estos dos condensadores, Rmu, es el paralelo de RL con la resistencia de salida. Al igual que en el caso anterior, el cálculo de las resistencias de entrada y de salida es fundamental para el análisis tanto de las ganancias como de la respuesta en frecuencia. Muy bien, y con esto concluimos pues este repaso eh, de las tareas de análisis de los amplificadores con puerta común y base común.